Hola a todos, ¿cómo están? Gusto saludarlos nuevamente. Soy Claudio González Vidal de Profundización del Ser y hoy vamos a continuar con la lectura del libro Plutón de Jeff Green. Hoy en día, en este capítulo, vamos a tratar sobre Plutón en la casa octava. Ya está en su casa, así que está exaltado. Por lo tanto, vamos a leer juntos y vamos a ir reflexionando qué significa tener a Plutón en la casa octava. Ya aquí está en su casa, así que vamos a ver qué es lo que dice el libro. O sea, esto se está poniendo muy interesante. Ya, Plutón en la casa octava, un Escorpio. En su contexto más amplio, Escorpio y la casa octava son los arquetipos a través de los cuales todos vamos a encontrarnos cara a cara con los propios límites o parámetros en lo tocante a quienes somos, en contraste con aquello que no somos o no podemos ver. Cada uno de nosotros cuenta con una personalidad específica y una naturaleza individual. Nuestra personalidad está formada por un conjunto de dinámicas intelectual, emocional, espiritual, física, cuya interacción determina la propia naturaleza. Cada uno experimentamos la vida y la realidad de una forma única, de acuerdo a la orientación peculiar de nuestra personalidad. Así, todos experimentamos los propios límites y parámetros, lo que somos y lo que no somos, por medio de estos arquetipos implícitos en la casa octava y el signo de Escorpio. Puesto que el impulso fundamental es crecer y evolucionar, aquellos que tienen a Plutón en la casa octava han deseado transformar sus limitaciones individuales, entrando en relación con algo o alguien que representa para ellos lo que necesitan o desean, a fin de superarse a sí mismos. De esta manera, ellos han experimentado, es decir, ustedes, el poder o bien la carencia del mismo y la impotencia como resultados. La experiencia del poder se ha dado a partir de lo que ellos son, conocen y han experimentado, mientras que la impotencia la captan a través de lo que ellos no son ni han llegado a conocer. El impulso evolutivo previo de estos nativos, señalado por Plutón en la casa octava, les ha exigido ser conscientes de sus limitaciones al mismo tiempo que han trabajado para transmutarlas con miras a un nivel más alto de crecimiento personal. En otras palabras, ellos no pueden adoptar una postura pasiva frente a sus limitaciones, sentándose y diciendo, bueno hermanos, es así y no puedo hacer nada más. Este impulso evolutivo ha reforzado en ellos la comprensión de que hay grandes fuerzas en el universo cuyo poder emana desde fuera de uno mismo, y su necesidad evolutiva les ha llevado a cooperar con otras fuentes de poder, a fin de efectuar una transmutación individual por encima de sus limitaciones. Así, han aprendido a identificarse y absorber aquellos símbolos de poder con los cuales se han relacionado. Tal absorción les ha llevado a la necesaria metamorfosis de sus limitaciones personales, transformándose en aquello con lo que han establecido un vínculo profundo. Por supuesto, aquel símbolo que conferirá poder a un individuo, otorgándole lo que éste siente que necesita para superarse, está en relación con la propia condición kármico-evolutiva de este individuo. Bueno, ¿qué es lo que ha dicho básicamente en todos en estos tres párrafos? Es que aquí el individuo con Plutón en la casa octava se está enfrentando a sí mismo, a su sombra. Recordemos que Escorpio es un signo fijo, eh, emocional, porque representa las emociones, es de agua, es un signo femenino de polaridad negativa y por lo tanto es el símbolo del poder, del yo puedo, ¿ya? De los límites propios y del otro. Es llevarse al límite en el sentido de la supervivencia. Recordemos que Plutón es el planeta de la transformación personal a través del yo puedo. Entonces ahora como está en su casa, estamos llevando al límite todo nuestro potencial de lo que no somos y lo que podríamos llegar a ser. Porque si, por ejemplo, yo empiezo a conocer mi sombra, me doy cuenta que me voy expandiendo como ser.
Por lo tanto, obviamente, si yo llevo al límite mis miedos, voy a poder superarme a mí mismo siempre. Eso es lo que invita a Plutón en la casa octava. Como ejemplo de contenidos simbólicos típicos a los que se verán atraídos los nativos con Plutón en la casa octava, podríamos citar todo lo relacionado con la muerte, el sexo, rituales de todo tipo, magia, yoga, meditación, etc., así como las experiencias normalmente consideradas como tabúes, el dinero, el estatus, las relaciones, los sistemas de conocimiento, mantras, mandalas, conceptos acerca de Dios o del demonio, etc. Al realizar la fusión entre el símbolo y el propio ser, se verá favorecido el proceso alquímico que permitirá transmutar una limitación dada. O sea que en el fondo Plutón en la casa octava genera mucha más potencia en el aspecto de querer, de verse atraído por todo lo que tenga que ver con símbolos de poder, ¿ya? Un conflicto inherente a estos nativos es la compulsión respecto a su necesidad de fusión con esta clase de símbolos. Ha sido, por ejemplo, el caso de Elvis Presley, con Plutón retrógrado en Cáncer y casa octava en conjunción al nódulo sur en Leo, trígono a Júpiter en Escorpio y casa undécima, y oposición a Mercurio y Venus, estos últimos en Capricornio y casa segunda. Esto es un ejemplo que pone el autor Jeff Green para que podamos comprender mejor qué es lo que nos quiere decir de Elvis Presley. Dice, sabemos que este nativo tuvo una especie de fascinación morbosa y compulsiva hacia la muerte y lo que ésta simbolizaba. Muchos de los nacidos con Plutón en la casa octava mantienen latente en el subconsciente el deseo de morir. Evidentemente la muerte constituye un poder o una fuerza inevitable que supera lo individual desde el punto de vista esotérico. En el caso Presley, podemos entrever esquemas inconscientes de culpabilidad que avivaron su impulso de morir, llevándole a tantear compulsivamente a la muerte, por el uso de drogas y en general por su forma de vivir. O sea, lo que nos quiere decir el autor es que Elvis Presley vivía al límite de sus instintos, ya, y jugaba con la muerte. Generalmente a las personas que tienen a Plutón en la casa octava, o personas que son o tienen su sol en Escorpio, son personas que les gusta el morbo, les atrae todo lo que sea tabú, lo que sea oculto, lo que no es tema de moda, sino que son temas antiguos, eh, por ejemplo la Ouija, los fantasmas, pero siempre con un dejo de poder, de control más bien, ¿ya? Es llevar al límite los instintos. Prosigo. Entonces dice, otro ejemplo corresponde a una de mis clientes, dice el autor, con Plutón en Leo y casa octava, en conjunción al nódulo sur en casa séptima y oposición a Marte en Piscis y casa segunda. En este caso, el símbolo vinculado a la transmutación de sus limitaciones personales era una actitud compulsiva en relación al sexo. De jovencita se había masturbado compulsivamente, llegando a experimentar durante la masturbación estados de desdoblamiento fuera de su cuerpo, que le permitirían ir más allá de sus propios límites físicos y espaciotemporales. Al acceder a la edad adulta, ella anduvo buscando compulsivamente una tras otra pareja sexual para, en sus propias palabras, atraer el poder de mis compañeros hacia mí misma y conseguir con ello más poder. Visto desde otro nivel, en realidad ella estaba tratando de experimentar la trascendencia o la muerte del ego a través del sexo. Sin embargo, no fue consciente de ello hasta que fuera expresado por ella misma en el curso de nuestras sesiones. Al ocurrir esto, ella empezó a ser consciente de las lecciones primordiales que había de aprender en el terreno de la autoconfianza y comenzó a interesarse en la posibilidad de hallar a su amante cósmico dentro de sí misma, a través de la meditación, el yoga y los rituales de un nivel espiritual que le darían acceso a una purificación personal. Entonces, ya no le fue necesaria una pareja sexual y para su propio asombro encontró en su interior el poder que había estado buscando fuera de ella. Al empezar a transitar el estadio evolutivo espiritual, ella vivió un proceso de fusión con símbolos espirituales de diversos niveles. O sea que en el fondo, Plutón en la casa octava, bueno,
Recapitulando lo que habíamos conversado en los capítulos anteriores de qué es lo que es Plutón, Plutón es el planeta que nos invita a terminar la evolución de aquella casa. Por ejemplo, ustedes tienen a Plutón en la casa octava, y eso quiere decir que ustedes en la casa octava, que son los tabúes, el poder, la transformación personal, la transmutación de la sombra en luz, podemos concluir de que están en las últimas etapas de esa casa. ¿Ya? Tienen algo pendiente de vidas pasadas, por eso tienen a Plutón en la casa octava, y, y por lo tanto puede ser que ustedes quieran darle el poder a un objeto o a alguna otra persona que represente ese poder de conocimiento para ustedes, o bien pueden encontrar ese poder y autoconocimiento a través de ustedes mismos. Prosigo. Este proceso permitió a mi cliente canalizar su energía sexual en una dirección elevada. A través de la masturbación y la unión sexual, aprendió a elevar su energía sexual a través de la columna, con el objeto de vivenciar conscientemente la unión con la fuente. Al hacerlo, llegó a trascender sus propios límites egocéntricos en todos los niveles. Junto con la autoconfianza, atrajo de una forma natural a su vida a otras parejas que reflejaban esta misma dinámica. Todo vestigio de manipulación o necesidad fueron eliminados. Ella aprendió a unirse con su propia alma y con su origen, mediante la meditación y la sexualidad. El conocer el poder y la impotencia, así como el transmutar las limitaciones mediante vínculos profundos con los símbolos de poder, va a generar en forma cíclica confrontaciones internas y externas. Estos ciclos son un reflejo del impulso evolutivo destinado a eliminar y transformar toda limitación dentro del individuo. Por lo mismo, tales ciclos le conducen a continuas muertes y resurrecciones en su propia comprensión y experiencia dentro de la realidad total. Este arquetipo está relacionado con la reencarnación, con la gradual necesidad de eliminar las barreras, deseos, que impiden una fusión directa con el origen esencial o poder. No obstante, debido a la dualidad de los deseos coexistentes en el alma, ha sido también preciso asegurar y establecer los límites en las más recientes transmutaciones internas y externas. El deseo de retornar a la fuente de poder se manifestará a través de la necesidad de eliminar progresivamente toda limitación que obstaculice la fusión con dicho origen esencial. Por su parte, el deseo de separación se manifiesta a través de la necesidad de asegurar y fijar los límites respecto a la transmutación más reciente que haya tenido lugar en la vida del nativo. El punto más intenso del conflicto entre estos deseos opuestos aparece cuando Plutón se sitúa en la casa octava o en Escorpio. Tanto en el interior como en lo externo, surgirán confrontaciones a partir de las propias limitaciones resultantes de haber fijado límites, ya que estos se han convertido en barreras, en áreas de estancamiento que bloquean todo crecimiento ulterior. La magnitud de la confrontación ha estado y estará en función directa del grado de resistencia que manifieste dentro del individuo el deseo separatista, motivada por el riesgo percibido de acuerdo a los esquemas de seguridad existentes. Dichos esquemas van a reflejar la forma en que el individuo se relaciona consigo mismo, con otros y con la realidad total en cualquier instante. O sea, este soy yo, esto es lo que yo sé, y esta es la forma en que yo me he construido, organizado e interpretado mi propio ser y la vida en general. De nuevo, los moldes preexistentes de seguridad que se reflejan de esta forma son una resultante directa de alguna transmutación previa a las pautas actuales de seguridad. De forma cíclica, los nacidos con Plutón en la casa octava van a ser objeto de confrontaciones emocionales, intelectuales, físicas y espirituales, a fin de continuar la trayectoria de su evolución individual. La metamorfosis que resulta de todo ello, cualquiera que sea la manera en que se experimente, refleja una primacía del deseo por eliminar las barreras que impiden una fusión con la fuente primordial del poder, sea que esto le guste o no al individuo, sea que colabore o no con este impulso profundo. La dinámica de confrontación será también útil de cara a un autoanálisis y una comprensión del por qué somos de tal o cual naturaleza.
Este conocimiento puede aplicarse a un momento determinado de la existencia individual, o bien ser utilizado de un modo más amplio para profundizar en los esquemas esenciales de comportamiento y en las orientaciones que controlan la totalidad de su vida, lo cual es posible extender a toda la humanidad para dar una explicación arquetípica de la conciencia humana, tal como lo ha inventado Carl Jung. Así, bajo una perspectiva muy amplia, la casa octava y Escorpio se nos revelan como arquetipos a través de los cuales la especie humana se examina y psicoanaliza a sí misma. ¿Por qué somos así? ¿Por qué funcionamos de esta forma? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Recordemos que Plutón es el signo que nos ayuda a profundizar en los por qué de nuestro ser. ¿Ya? Por ejemplo, en la casa 1, el porqué de nuestro ser; en la casa 2, el porqué de nuestro tener; en la casa 3, el porqué de nuestra curiosidad, y así sucesivamente hasta que llegamos a la casa octava, que en este caso es la que estamos conversando, y es el por qué yo me quiero transformar a mí mismo. ¿Por qué yo quiero conocerme de una manera más profunda? ¿Por qué yo necesito profundizar en mis límites personales? ¿Por qué necesito llevar al límite mis instintos emocionales? A un nivel individual, cada uno tendremos necesidad de formular las mismas preguntas. De este modo, las confrontaciones experimentadas por estos nativos van a promover un autoconocimiento al lado de un conocimiento transpersonal. Debido a las experiencias y orientaciones de su vida anterior, ellos saldrán a esta vida preguntado: ¿por qué? El porqué de la vida, de la muerte, de los sentimientos, emociones y deseos, el por qué sucedió esto o aquello, por qué actuaron de tal o cual forma, etc. Estos nativos han venido deseando descubrir lo fundamental de cualquier situación que han experimentado o enfocado. La base misma les hace funcionar, les hace funcionar perdón, y trabajar de la manera como actualmente lo hacen y el por qué otros funcionan y trabajan de una manera u otra. O sea, en el fondo busca profundizar eh, mucho más que en los demás signos, porque aquí estamos profundizando ya a niveles internos de manera tal de poder conectarme conmigo mismo. Eh, es bien difícil explicar a Plutón en la casa octava. La verdad, Escorpio es un signo, es un símbolo de poder, lo representa el águila o el escorpio, y el águila es el conocimiento máximo, es la profundización del conocimiento, es estar en la cúspide del conocimiento, y también un escorpión obviamente es un animal nocturno, eh, que tiene un veneno muy potente. Y obviamente como seres humanos no tenemos veneno, pero sí tenemos el conocimiento para poder hacerle daño a alguien en caso que lo necesitemos realizar. Recordemos que Plutón o Escorpión buscan mantener el control de todas las relaciones y por lo tanto buscan controlar a través de las emociones. ¿Cómo yo podría controlar a una persona a través de sus emociones? Conociendo sus miedos. Si yo conozco los miedos de esa persona, voy a fácilmente poder manipularlo, porque en el fondo yo necesito estar con esa persona al lado. Yo necesito algo de esa persona, es algo de vida o muerte para mí. Por eso Plutón es un planeta relacionado al poder, ¿ya? Prosigo. Al intentar comprender su propia psicología y la de otros, mediante esfuerzos realizados en vidas anteriores, los nacidos con Plutón en la casa octava suelen llegar a la vida actual dotados de una comprensión natural de la psiquis humana. Son psicólogos por naturaleza, puesto que han tenido que atravesar muchas confrontaciones internas y externas a través de varias existencias. Han llegado a experimentar metamorfosis fundamentales y poseen, en diversos niveles, conocimiento relativo a sus propias motivaciones, deseos, intenciones y esquemas emotivos, como también a la forma peculiar en que actúan. El estadio natural evolutivo de cada individuo será el que determine hasta qué punto ha evolucionado en él este conocimiento. Para quienes se mantienen en la condición gregaria, de rebaño, este conocimiento estará limitado a ellos mismos y a los de su círculo más inmediato. En tal estadio, el conocimiento toma, por así decirlo, la forma de un apaño,
de psicología casera y elemental, que no puede ir más allá del entorno circundante. Además, en este nivel de desarrollo se reflejará una especie de sabiduría psicológica convencional, producto destilado de la psicología casera, que ha evolucionado con el tiempo dentro de una cultura específica a nivel colectivo. Para quienes estén moviéndose entre el estadio gregario y el de individuación, esta psicología convencional será aplicable con todos. Aquellos que han logrado llegar al nivel individualizado poseerán ya un conocimiento de la psique humana adaptado a cada persona, comprenderán que cada uno es diferente y está hecho a su propio modo por razones exclusivas. Lejos de aplicar su conocimiento solo consigo mismo, estos nativos podrán proyectarlo a los demás, lo cual les llevará necesariamente a cuestionar, enfrentar y desafiar el conocimiento psicológico socialmente aceptado. Por cuanto hace a quienes están moviéndose entre el estadio de individuación y el espiritual, ellos estarán en condiciones de conocer los tipos psicológicos esenciales que motivan y representan la conciencia humana en general. Ellos podrán comprenderse a sí mismos de este modo y también comprenderán a otros. Aquellos que hayan logrado acceder al estadio o condición evolutiva espiritual entrarán en contacto con los arquetipos propios de una psicología espiritual. Aquí está hablando el autor de los estadios evolutivos. Ya existe el básico, que representa el 1 o 2% de la población. Está el gregario, que es rebaño, que representa hasta el 75% de la población mundial. Y está hasta el 60%. Del 60 al 75% de la población están las personas que tienen un estadio de individuación, que cuestionan todo lo que dice la sociedad, pero sin sentir empatía. Y luego está el último eslabón del estadio evolutivo del ser humano, que es el espiritual. Ya las personas bueno, los chamanes, todo ese tipo de personas que conocen muy bien al ser humano y son capaces de sentir empatía, sentir cierto tipo de compasión, etc. ¿Ya? Dice, al entrar en relación con otros, el nativo con Plutón en la casa octava será capaz de llegar en forma natural hasta el centro emotivo, intelectual, espiritual o físico del otro, a fin de comprender quién es ese otro, cómo actúa y las causas de los conflictos o bloqueos que pueden impedir más adelante su crecimiento. Tal comprensión reflejará, a su vez, la propia condición o capacidad evolutiva del nativo, y su habilidad le hará poseedor de un magnetismo natural de atracción, que hará sentir a otros como si el nativo estuviera en condiciones de brindarles ayuda de alguna forma. A causa de esto, ellos podrían llegar a tener poder sobre otras personas, en la medida en que éstas les confieren o atribuyen dicho poder. Bajo un enfoque negativo de lo anterior, el nativo podría empezar a manipular a otros para mantenerse así en posición de dominio. Era lo que les había conversado antes, ¿se acuerdan? Esto irá acompañado de un compulsivo tratamiento en las áreas más vulnerables de otras personas, a fin de controlarlas y utilizarlas. Así, podrían hacer que otros dependan de ellos. En forma semejante, pueden también canalizar su estrategia hacia los puntos más débiles de cualquier expresión o forma de conocimiento que no esté de acuerdo con sus propósitos, para hacerles caer. En el trasfondo de estas actitudes hay siempre un temor subconsciente de ver minado, a su vez, el punto de vista propio por parte de otros que desafíen o difieran de su enfoque personal. Por contraste, una actitud positiva hará que estos nativos puedan usar su psicología natural para motivar y comprender a otros. Ellos pueden entonces ayudar a los demás a ver y comprender por qué son del modo peculiar que les caracteriza, cuál es el fundamento de sus deseos y motivaciones, y cómo llegar a compensar los esquemas negativos emocionales, intelectuales, físicos o espirituales que están bloqueando su crecimiento ulterior. Ulterior es una palabra que quiere decir final, ¿ya? Al obrar de este modo, ellos pueden ayudar a otros a liberarse de sus propias limitaciones internas y externas, para moverse con más soltura en su trayectoria evolutiva individual. Con ello estarán otorgando poder a otros en lugar de utilizar el propio poder para controlarlos. Más aún, estos nativos podrán
entonces contar con mayor habilidad y complacencia para comprender el origen y la naturaleza de sus propias limitaciones. En consecuencia, ganarán capacidad para saber lo que deben hacer en orden a transmutar aquellas barreras hacia niveles más elevados del conocer. Ellos gravitarán de forma natural hacia símbolos concretos de poder que les ayudarán a efectuar esta metamorfosis. Bueno, Escorpio, Plutón, tanto el planeta como el signo, también pueden estar representados por el ave fénix, ¿ya? Y el ave fénix, recordemos que en la mitología baja al infierno, llega al infierno, vive todas las penurias del infierno, había y por haber, y cuando ya se cansó de estar en el infierno, ¡pum!, renace. Y vuelve a morir. Y vuelve a renacer. Y vuelve a morir. Y vuelve a renacer. Entonces, este ciclo evolutivo también está representado por un 0, que también puede ser la simbología de una serpiente que se come a sí misma la cola. Esa simbología es muy representativa de Escorpión. De hecho, Escorpión es la octava casa, es la 8. Y el 8 dado vuelta es el símbolo del infinito. Por lo tanto, mientras yo conozca los porqué del universo, los porqué de todas las cosas, el conocimiento es poder. Y eso es sabido aquí en la quebrada del Ají. Por lo tanto, mientras más conocimiento yo tengo, más poder yo tengo. Y mientras más poder tengo, podría controlar o podría ayudar al otro a que se conozca aún mejor a sí mismo. ¿Ya? Eso es lo bonito de tener a Plutón en la casa octava. Que podemos transformar a la sociedad completamente, podemos transformar al otro, podemos transformarnos a nosotros mismos. ¿Y qué mejor que eso? Eso es crecer, eso es evolucionar. Infinitamente, obviamente. Un punto clave dentro de la comprensión del anterior proceso está en la forma como el nativo reacciona al transformar estas limitaciones de su propia realidad egocéntrica y de su poder. Si su reacción es negativa, entonces las motivaciones y el acercamiento a los orígenes simbólicos del poder serán muy distintos de aquellos que caracterizan al nativo que reacciona positivamente a esta necesidad evolutiva. Pero, sea cual fuere la reacción, los actuales símbolos del poder transformador van a ser un reflejo de su estadio evolutivo natural. Además, los símbolos actuales que usa respecto a los que utilizó en etapas anteriores se verán descritos por la posición, casa y signo del nódulo sur y su regente planetario. Veamos algunos casos de la vida real para ilustrar este punto. Bueno, ya que no es fácil de poder explicar muy bien a Plutón en la casa octava, vamos esta vez, solo porque me caen bien los que tienen a Plutón en la casa octava, porque hay mucho poder ahí. Vamos a tratar los ejemplos, ¿ya? Caso 1. Se trata de un nativo en el estadio de individuación, con Plutón en Leo y casa octava, en el nódulo sur en Aries, y casa tercera, y Marte su regente en Escorpio y casa décima. Está hablando más o menos de cómo están los planetas configurados dentro de la carta natal de este individuo en particular, que es el caso 1. Para esta persona, los símbolos transmutadores del poder eran ante todo ideas que explicaban la naturaleza de la realidad personal y social. Las ideas específicas hacia las que él gravitaba estaban relacionadas con la magia negra, reflejando con ello su deseo individual de penetrar en un tema clasificado socialmente como tabú. Además, los rituales de magia negra colmaban de algún modo el deseo del nativo de llegar a controlar fuerzas universales superiores a él mismo. Al aprender a identificarse con las técnicas peculiares y ritualistas en este campo, el nativo sufrió una transformación de su identidad egocéntrica, convirtiéndose por un efecto de osmosis en aquello que estaba aprendiendo. Su necesidad de control sobre estas fuerzas para no ser consumido por ellas refleja a la vez sus temores subconscientes en este sentido. De tal forma, él intentó utilizar su propio conocimiento y poder para controlar a otros o demostrarles cuán poderoso era. Bueno, aquí podemos poner el caso de Voldemort, a los que les gusta la literatura de Harry Potter.
Voldemort se podría decir que claro, podría tener a Plutón en la casa octava, fácilmente. Así el nativo trató de establecer su autoridad dentro de la sociedad, llegando a rechazar el conocimiento y el poder de aquellos que lo desafiaron. La transformación de su estructura egocéntrica era en este caso negativa por naturaleza, ya que reforzaba su sentimiento ilusorio de poder personal, pero él contaba asimismo con una fuerte contextura en el plano emocional y sexual, de modo que utilizó su conocimiento y sus rituales mágicos para capturar a otros a fin de dar satisfacción a sus apetitos sexuales, basándose en razones egocéntricas. Bueno, ya podemos ver a qué es capaz de llegar un Plutón en la casa octava. Es capaz de ahondar en los miedos más profundos del ser humano con tal de conocerse a sí mismo a través de los demás o a través del vehículo propio que podría ser a través de la meditación. Pero en este caso, en el caso uno, era utilizar al resto para poder conocerse a sí mismo y demostrarse cuán poderoso podría llegar a ser o, o en el fondo cómo podría canalizar el poder de la naturaleza en él mismo. Caso 2. Aquí el nativo atraviesa el estadio evolutivo gregario, con Plutón en Cáncer y casa octava, el nódulo sur en Acuario y casa segunda, y su regente planetario Urano en Tauro y en la casa quinta. Para él, los símbolos transmutadores del poder estaban vinculados con dinero, estatus, posesiones y el poder social que ellas confieren. Su enfoque de realización era tan intensamente centrado en estas cosas que todo adquiría para esta persona el contexto de un negocio, lo cual aprendería en buena parte basándose en la observación objetiva de las técnicas, costumbres y rituales que habían sido utilizados a través de la historia y en otras culturas. Así implementó ideas novedosas sobre la práctica de los negocios, buscando aquellos que vinieran a satisfacer una necesidad social que no estuviera bien atendida. Tales ideas surgieron de la propia cosecha. Bien, ven que esta persona está intentando hacer algo bueno por la sociedad, es decir, está identificando las necesidades básicas de la sociedad justamente para poder aportar en ella y a su vez también autoconocerse. Al identificarse con los símbolos transformadores del poder, dinero, riqueza material, estatus, posesiones, se vio en capacidad de realizar sus deseos a través de un modus operandi que se lo facilitaba. Creó entonces un negocio que le dio muchos beneficios, ya que iba destinado a llenar una necesidad social poco atendida, al tiempo que contaba con su habilidad natural y sus técnicas revolucionarias en el terreno comercial, utilizando e invirtiendo el dinero. Durante este proceso fue objeto de una relativa fama, llegando a ser el centro de su propio universo. Todo giraba a su alrededor en función de su poder social y financiero, y la gente le complacía sus caprichos debido a sus diversos motivos interesados. La persona terminó por identificarse totalmente con estos símbolos, dada la seguridad que estos le proporcionaban en el plano emocional. Desde un ángulo positivo, emprendió obras caritativas y negocios en el terreno escolar, para ayudar a otros a prepararse en el camino que para el nativo era el más importante. Plutón en la casa octava exige una experiencia directa, no importa cuál sea el símbolo transmutador del poder, síndrome del pruébamelo. Existe aquí una necesidad de sensación y experiencia que es superior a la necesidad de fe o creencia. Estos nativos necesitan ver, sentir, gustar, tocar, oler o escuchar directamente al objeto del símbolo transmutador con el cual forman un vínculo. Esta necesidad de fundirse con el símbolo y penetrarlo representa para ellos la fuente de poder y el objeto de su deseo. Bueno, aquí estamos hablando básicamente de que la persona, más que tener una religión o un ideal acá en la mente y generarlo de una forma como un idealismo, estilo religión o lo que sea, esta persona quiere ir directamente al grano, analizar esa cosa, y si es, por ejemplo, el oro, si es, no sé, construir un edificio, tener poder, fama, estatus, va a profundizar hasta el final en ello, ¿ya? Lo que busca es sentir, oler, tocar, es el opuesto
a Tauro. Tauro es Venus, Tauro son los sentidos, pero Escorpio lleva los sentidos a otro nivel, al nivel de los instintos básicos, de forma de poder conocer todo, pero de una forma mucho más profunda. Obviamente de una manera mortal, no de una manera inmortal, como sería en el caso de Sagitario. Es un conocimiento utilizando el cuerpo, el alma, ¿ya? No los ideales, sino que tu cuerpo, ¿ya? Al unirse al símbolo transmutador a través de la experiencia directa, terminan por convertirse en el símbolo mismo. Bajo un enfoque negativo intentarán controlar, manipular el símbolo para sus propios fines egocéntricos, como en el primero de los anteriores casos, en tanto que un manejo positivo les llevará a permitir que el poder transmutador del símbolo les penetre, propiciando una fusión alquímica o metamorfosis, la cual ocurre por su propia voluntad y acuerdo, como en el segundo caso. Otros ejemplos de símbolos que darían lugar a esta fusión los encontramos en prácticas como el tai chi, varias formas de yoga y meditación, sexualidad, unir los propios recursos con los de otro, mirar fijamente la luz de una vela, etc. Los símbolos que pueden proporcionar la fusión son variadísimos, y lo que va a determinar la selección de uno u otro símbolo es, fundamentalmente, la actitud personal en cuanto a las motivaciones, deseos y niveles kármico-evolutivos, que también determinarán la reacción individual positiva o no y la forma en que el nativo va a vivir las experiencias transmutadoras asociadas con estos símbolos. En la casa séptima y Libra, la necesidad evolutiva estaba centrada en iniciar una amplia gama de relaciones con otros, a fin de aprender las lecciones de la relatividad personal y la objetividad, al tiempo que se aprendía a vivir en relación con los demás de muchos modos, para que el equilibrio interno del nativo y su esencia individual pudiera realizarse como estaba previsto. Así aprendería quién era y quién no era, junto con el conocimiento de sus necesidades esenciales dentro de una relación, pero también aprendería a escuchar a otros, para luego poder darles lo que verdaderamente necesitaban. Ahora, en la casa octava y Escorpio, el propósito evolutivo exige que el individuo aprenda a seleccionar sus relaciones y sepa en quién puede confiar de cara a una relación. Estos nativos han estado aprendiendo a escoger entre una amplia variedad de gentes hasta conseguir otra persona que resuene con sus propias necesidades, deseos, karma, emociones y, en una palabra, con su propia alma. Me estoy dando cuenta que no voy a poder realizar esto en un solo video, así que, bueno, cuando se corte voy a tener que subir en la segunda parte porque la verdad está bien largo el libro. Me perdí, ahí estamos. Ya, con la anterior experiencia de Libra y la casa octava, el nativo estuvo aprendiendo lo que él necesitaba dentro de una relación. Ahora, quienes tienen a Plutón en la casa octava ya saben lo que necesitan y han aprendido a efectuar las elecciones apropiadas para ello. Las personas que no sintonicen con ellos y no reflejen sus necesidades se verán excluidas de la relación. En el centro de todo, entre múltiples necesidades y expresiones kármicas, estará la de buscar una relación con algo o alguien que represente algo que el nativo desea, debido a una necesidad aún no satisfecha, o bien la de buscar a alguien que vea en el nativo un símbolo transmutador de su vida. En cualquier caso, habrá manipulación y utilización de distintos grados, con el objeto de conseguir aquello que necesitan, y en ambos casos habrá una dependencia emocional de por medio. Puesto que se da la necesidad evolutiva de unirse con símbolos transmutadores de poder que pueden encarnarse en otra persona, es posible también la unión sexual como una función de este tipo de relación, ya que a través de dicha unión puede darse una mutua fusión o un vínculo de las dos almas, llegando a generar una metamorfosis personal en cuanto a las limitaciones, ya que los dos individuos han llegado a fusionarse física y simbólicamente uno con otro. ¿Acaso no es cierto que luego de una relación sexual con otra persona, ésta sigue estando en nosotros de alguna forma? De hecho, tomamos o somos tomados por aquellos con quienes compartimos sexualmente. Desde el punto de vista metafísico o espiritual,
compartimos también el karma de nuestras parejas sexuales, y este intercambio kármico corre paralelo al intercambio de fluidos sexuales a través de la unión de los cuerpos físico, emocional y etérico, que puede llegar hasta la fusión de las almas. Qué interesante lo que acaba de explicar acá el autor, porque ciertamente cuando tenemos una relación sexual con otra persona, esa persona siempre queda en nuestro recuerdo y por lo tanto queda en nuestra alma. Y toda la experiencia que nosotros podamos vivir con esa persona es única porque están todos los sentidos puestos en ello. eh, de cierta forma igual se sienten emociones y, y claramente, o sea, es una muy buena forma de conocer a alguien, ya la sexualidad. Bueno, ahora voy a detener el video en este párrafo, en esta reflexión que acabo de hacer, y vamos a continuar la segunda parte en el siguiente video. Nos vemos.